Con mucho aprecio, un saludo muy cordial a nuestros amables oyentes que nos sintonizan en nuestras múltiples frecuencias AM, FM, repetidor en Riobamba, en la provincia del Chimborazo, y también nuestra señal de televisión YouTube, nuestro canal que arriba a todos los confines del planeta. Aquello es certero. Los reportes que nos envían diariamente nuestros paisanos en el resto del mundo, en cualquier rincón del planeta Tierra, pues son muy estimulantes para nuestra señal en YouTube. Hoy es el jueves 14 de abril del 2016. El Coca-Codo entró ya con la mitad de sus turbinas, está ya entregando la energía. Bueno, se han disculpado mutuamente, mucho más el gobierno ecuatoriano a las empresas que finalmente terminan con, entiendo yo, el 50% de la generación que prometió el estudio de factibilidad de Coca-Cola. Y miren ustedes la cantidad de meses que hemos perdido, eso que es dinero que ellos mismos relievan, que el Ecuador va a tener una capacidad de venta de energía eléctrica a todos los confines del planeta, ¿no? Dicen que vamos a tener una rentabilidad para comenzar de unos 300 a 400 millones de dólares. Qué bueno por nuestro país en ese ámbito. Pero si hubieran terminado, si hubieran concluido con el trabajo y con el cronograma, la suerte sería distinta para nuestro país. Ayer comenzaron a operar las 4 turbinas. Juntas tienen un potencial de 750 megavatios. Lo comprometido por la China empresa Sinohydro, la lenta, Sinohydro la lenta, deberían ponerle o ubicarle como un eslogan, encargada de levantar la obra desde el 2010, permanecerá un año más para hacer un acompañamiento. Claro, tienen que entregar al pie de la letra, cumplida la factibilidad y el compromiso, la parte, digamos, fundamental del convenio. Así es que Coca-Cola ya entrega energía, aunque sea con la mitad de sus turbinas, y no les faltó, sea como fuere, motivo para celebrar y mostrarse del presidente de la República, el señor vicepresidente, especialmente don Jorge Glass, sentirse muy contento porque se había conseguido uno de los objetivos en el que él se ha empleado a fondo. Vamos a ver. Dicen, señoras y señores, que este tema del dinero, el anuncio, yo quisiera ya la conexión que le había solicitado inicialmente, compañero, a ver si es tan amable. Nos ponemos en contacto con el domicilio particular quería aprovecharle este mismo instante. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor director del Servicio de Rentas Internas? Bienvenido, economista Leonardo Orlando. Economista, bienvenido. Yo quería pasar a una tertulia rápida, a una entrevista flash con el analista y ejecutivo bancario, don Fernando Pozo, pero lo dejamos para después de unos instantes. No obstante, la reforma tributaria debería propender, dice León Roldós, ¿sí? Dice León Roldós, a que podamos rescatar todo lo que hemos perdido desde hace largo trecho,
seguramente en contratación pública. Ese no es su campo, señor director. Su campo es de la recaudación de los impuestos de la mejor manera. Y entonces León Roldós lo que está planteando como una premisa que la desarrollaremos luego, está planteando que todas las instituciones, y especialmente la Procuraduría, señor Procurador García, esto es para usted y es válido que usted otorgue una buena lecturabilidad a la crónica editorial de esta víspera de León Roldós Aguilera, el ex vicepresidente constitucional de la República, quien les dice: yo sí quisiera creerles, pero no los creo. Y aquí estimula con algunas reflexiones, especialmente de orden técnico y conceptual, el hecho de que el señor Procurador, el señor Contralor, el ministro Fiscal General de la República, y también le pasa rozando al Servicio de Rentas Internas, León Roldós dice: sería bueno que estas instituciones pongan en claro todo el contexto de la contratación pública. Si es que transparentamos todo el contexto de los 9 años de contratación pública, los resultados serían definitivamente muy importantes para hacer un inventario lo más adecuado y objetivo de cómo ha venido desarrollándose la estructura ética en la administración de nuestras empresas y organismos públicos. ¿A usted qué le parece este pensamiento del ex vicepresidente? Si ponen las instituciones como de control especialmente, obligan a que se esclarezca, se transparente todo el contexto de contratación pública en los 9 años de gobierno al frente del señor presidente Correa, pues entenderemos qué realmente habría ocurrido. En el SRI, ¿las cosas hubieran estado de mejor manera o cree usted que el rol del Servicio de Rentas Internas ha sido impecable o se les ha escapado de control? Han tenido algunas deficiencias que han ido corrigiendo naturalmente, y eso es lo bueno. En el SRI ha tenido magníficos ejecutivos de dirección. Ahí le dejo con la audiencia porque es una pregunta que me parece es de capital importancia, ¿no?, en esta especie de evaluación que estamos haciendo sobre la economía ecuatoriana. Director, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, señor Rosero, y muy buenos días a todos los ecuatorianos que nos escuchan a través de esta radio y a través de el Internet. El SRI desde siempre ha controlado a las empresas de construcción, sean del sector público, contratistas públicos o contratistas privados. Ahí tenemos un nicho importante de crecimiento de nuestra recaudación. Y con oportunidad de la reciente ley de remisión, uno de los sectores que regularizó su situación fiscal, que tenía juicios pendientes, fue entre los principales el sector de la construcción y de contratistas públicos. Hay quienes realizan actividades tanto para el sector público como para el sector privado. Hay quienes se dedican básicamente en la contratación pública. Así que el Servicio de Rentas Internas puede darle la información a todos los ecuatorianos cuál ha sido la evolución por actividad económica, cuál ha sido la carga fiscal de los grupos económicos relacionados con la construcción en general también. Así que el Servicio de Rentas Internas siempre se pueden hacer mejor las cosas y siempre tratamos de mejorar, optimizar nuestros procesos de control. Pero actuamos siempre apegados a la ley, apegados a la ética y por los recursos que siempre son limitados, tenemos que ser muy eficientes, muy eficaces en la selección de las empresas, personas naturales o personas jurídicas que van a ser determinadas, que van a ser controladas. Así que los resultados sobre todo del impuesto a la renta, que es el impuesto directo más importante que tiene el sistema tributario ecuatoriano, están a la luz pública. Se ha prácticamente triplicado la recaudación de este impuesto entre el año 2006 y 2015. Bien, director, estoy recordando este momento que yo en una tertulia
a mediados del periodo de la señorita economista Amoroso, le preguntaba, creo que eran mediados del mes de enero, ¿no? Para ser más o menos exactos. Yo le preguntaba, ¿y qué va a pasar con el sector impuestos? Punto que estamos tratando este momento con todo lo del dinero electrónico y más temáticas que buscan mejorar el rendimiento de contribuciones y de imposiciones al público, a la ciudadanía, más impuestos. Estamos en ese conflicto. Y entonces la señorita Amoroso nos decía, no, hasta ahí llegaron los impuestos. Era de esa manera como pensábamos nosotros que el año que está decurriendo no iba a tener, digamos, este tormentoso elemento que es impuestos. Y ahora sí, con un paquete muy, muy significativo que naturalmente ustedes serán los encargados de recaudar religiosamente centavo a centavo, dólar a dólar. ¿Usted sí recordará este compromiso o esta especie de preventiva que nos hizo de la siguiente manera la señorita economista Jimena Amoroso? Tenga la gentileza. No tenemos prevista ninguna reforma de tipo recaudatorio. Se ha hecho el análisis en base a los impuestos vigentes y también quisiera un poco quitar de la mesa estos diálogos que vengo escuchando de algunas personas que están cuestionando que si el ISD va a subir, que si el IVA va a subir. Ninguno de estos se está tomando en análisis en absoluto. Más bien nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar la simplicidad administrativa, para que pagar sea más sencillo y para que obviamente los empresarios o los actores económicos más bien destinen todo su tiempo a lo que en este año necesitamos y es la productividad y la eficiencia. Exa FM. Economista Orlando, la señorita Amoroso tenía otra perspectiva, otra lectura del futuro de la economía ecuatoriana, especialmente del área fiscal y del área tributaria, que hacía en este preanuncio que nos dejó a todos contentos. Pero mire usted, de mediados de enero acá no ha pasado mucho tiempo y las circunstancias cambiaron tenazmente. ¿Cómo le parece a usted este anuncio que lo repetimos de parte de la señorita Amoroso? No tenemos prevista ninguna reforma de tipo recaudatorio. Se ha hecho el análisis en base a los impuestos vigentes y también quisiera un poco quitar de la mesa estos diálogos que vengo escuchando de algunas personas que están cuestionando que si el ISD va a subir, que si el IVA va a subir. Ninguno de estos se está tomando en análisis en absoluto. Más bien nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar la simplicidad administrativa, para que pagar sea más sencillo y para que obviamente los empresarios o los actores económicos más bien destinen todo su tiempo a lo que en este año necesitamos y es la productividad y la eficiencia. Exa FM. Bueno, yo le repito simple y llanamente porque quiero insistir a nivel del servicio de rentas internas con semejantes incrementos por el buen trabajo desempeñado, una tarea de seguimiento importantísimo, de disciplina en el trabajo, etcétera, etcétera. Pensamos nosotros, economista Orlando, que las cosas estaban a plenitud. ¿Qué cree usted que pasó con la hacienda pública? Primero, señor Rosero, aclarar que si esa entrevista fue en el mes de enero. Mediados de enero. A mediados de enero. Esa era la situación y el panorama fiscal y tributario de la época. La economista Jimena Amoroso, una extraordinaria y patriota servidora pública, en ese momento se refería a unos comentarios que se habían dado respecto de un incremento de la tarifa del impuesto a la salida a divisas. Se hablaba de subir del 5 al 10%. A nosotros nos llegaron correos, nos llegaron mensajes a través de las redes sociales. También se hablaba, porque analistas políticos y económicos decían en este momento de coyuntura el impuesto más eficiente o lo recomendable sería incrementar el IVA. En su momento se hablaba de subir el IVA al 15% por parte de analistas económicos o políticos que lo decían algunos con total convicción, otros recomendaban eso
quizás desde una perspectiva más simplista de cuál es el análisis de la coyuntura fiscal y económica. Así que esa era la realidad en ese momento. Yo le puedo dar fe que cuando llegué el 15 de febrero, desde que estoy encargado, no fue el primer día, pero fueron varios días más, creo que hacia finales del mes de febrero, que tuvimos la primera reunión de revisión con el Frente Económico del sector fiscal, hacia finales justamente del mes de febrero, y casi de inmediato se tuvo que presentar al señor presidente algunos escenarios, y la directiva del señor presidente, si hay que hacer algún ajuste en impuestos que no afecte a las familias, que no afecte a las personas naturales, y en ese escenario identificamos aquel impuesto, que es el impuesto a los consumos especiales, que grava aquellos productos que no son parte esencial de la canasta básica, y combinamos los objetivos de política fiscal y tributaria, es decir, maximizar, incrementar la recaudación de impuestos, pero en este caso también articulando objetivos de política pública en materia de salud preventiva, porque los consumos en exceso de cigarrillos, de bebidas alcohólicas, en este caso hay un cambio en la cerveza, y también de bebidas gaseosas, también hay un cambio en el proyecto original por parte de la Comisión, hasta lo que va del primer debate, han incorporado bebidas azucaradas. Su consumo excesivo genera distorsiones, efectos negativos en la salud que nos terminan costando a todos, no solo al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Así que esa era la realidad de ese momento. Hoy hemos planteado no un paquetazo, como se le pretende decir, los paquetazos de antaño, de subir la energía, de subir las tarifas de gasolina y con su consecuencia en el transporte, el gas u otros servicios básicos. No es lo que estamos planteando en este proyecto. Estamos planteando subir unos pocos centavos en algunos productos que no son esenciales de la canasta básica. Van a subir unos pocos centavos los cigarrillos, unos pocos centavos las cervezas, algunos centavos las bebidas gaseosas, y esto se lo ha dicho desde un primer momento. El primer anuncio lo hizo el señor presidente el 19 de marzo como enlace ciudadano. Nos daría una recaudación aproximada de 300 millones. Ya ajustando las cifras, una vez que se terminó de hacer el proyecto, aproximadamente la recaudación estará oscilando entre los 330 millones y 340 millones si se mantienen las cosas como están aprobándose o como se aprobarían en la Asamblea durante este mes, en virtud de que el proyecto es tratado por la vía económica urgente. Director, ¿tampoco usted cree que cambiando el formato recaudatorio, los ingresos para el servicio de rentas internas van a ser mayores? Me explico por el tema de la implementación del dinero electrónico. Primero quisiéramos un gran concepto técnico de parte suyo de si es indispensable otorgarle, digamos, esa facilidad tanto al sistema recaudatorio del área fiscal del gobierno como también al Banco Central del Ecuador, para que él sea el encargado de hacer ese tipo de manejo con su amplia plataforma, dicen. Pero los bancos dicen no, eso es inconveniente, totalmente inconveniente, porque puede llegar el régimen a un abuso y tomarse ese dinero y luego complicar las cuentas que pueden llevarse incluso al formato de la dolarización. El tema es bastante delicado, y entonces nosotros queremos saber cuál es el punto de vista técnico que usted tiene sobre el dinero electrónico. Respecto del dinero electrónico, señor Rosero, es preciso aclarar que significa un medio de pago adicional a los ya existentes. Uh-huh. Actualmente la gente paga con dinero en efectivo, uh-huh, paga con cheques, paga con tarjetas de débito, paga con tarjetas de crédito o con otros instrumentos de pago que estén vigentes en el mercado. En operaciones de comercio exterior se paga con cartas de crédito. Los impuestos se pueden pagar con notas de crédito, con títulos del Banco Central. En este caso, el dinero electrónico está respaldado tanto como lo prevé el Código Monetario, como lo prevé la Junta
a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, a través de una resolución, está respaldado por activos líquidos y en este caso los ciudadanos, para ser muy gráfico, para poder comenzar a utilizar el saldo disponible del dinero electrónico. Previamente tienen que hacer una carga de ese dinero en virtual, el dinero electrónico, en su teléfono móvil. En este caso, si va a uno de los más de 3.000 puntos que ya están autorizados para transaccionar con el dinero electrónico y quiere la persona tener disponibilidad de $50, va a una farmacia, va a un supermercado que estén habilitados para el efecto y hace una recarga, como se hace una recarga de saldo en la telefonía móvil. Entonces, para poder utilizar $50 en saldo de dinero electrónico, tiene que primero poner $50 físicos, $50 en billetes. Así que eso la ciudadanía puede estar convencida de que no hay usted no le da ninguna significación técnica, digamos, a esta necesaria innovación para la gente del Banco Central y el señor presidente de la República. En cambio, surge una desconfianza impresionante de parte del público. Y los bancos también dicen, se van a gastar la plata. Y ayer decía el ex vicepresidente de la República que algo conoce, entre comillas, bastante conoce de economía, ¿no? Con todos los pecados ideológicos que le acompañan al señor Alberto Dajic, si es que usted cree conveniente apuntalar aquello, pero el ex vicepresidente se refirió de manera muy contraria a esta necesidad que quiere afianzar el Banco Central para poder, dice él, lamentablemente mal utilizar esos recursos y tomarlos para zafarse de líos o de pagos en la economía convencional, de atender primero los gastos improductivos del Estado. ¿Cómo funcionaría y por qué digo yo que es un partido de dos tiempos como el de fútbol? Porque en el primer tiempo van a ponerse recursos en el Banco Central del Ecuador para que el Banco Central del Ecuador pueda entregar ese dinero electrónico, porque lamentablemente, cuando la banca privada propuso el dinero electrónico con este modelo absorbente, con este modelo en que solo el Estado sirve, que asfixia al sector privado, la respuesta fue no, esto lo hace el Banco Central. Como la plataforma es del Banco Central, eso implica, y que la ciudadanía lo entienda, por favor, que habrá que poner dinero en el Banco Central para que el dinero electrónico esté respaldado. Entonces, ¿de dónde sale el dinero físico? Las divisas, los dólares que se van a depositar en el central, salen de la banca privada. Y se podrá decir en ese primer tiempo del partido, no, el dinero electrónico que está entregando el Banco Central tiene el respaldo de estos depósitos que están en el Banco Central. Sí, muy bien, pero se los han quitado a la banca. Eso es disminuir depósitos. Exa FM. Bueno, este actor, digamos, de opinión económica, técnica, puede estar equivocado. Hay ejecutivos también de parte del gobierno, como el señor superintendente de bancos, el señor, me parece que es Cristian Cruz, exactamente. Él, en cambio, emitió un documento igualmente técnico y dice, nuestro rol como superintendencia de bancos es mostrar cómo se ha venido aplicando el uso de medios electrónicos en el Ecuador, la importancia que este tema tiene en la economía nacional, así como en los indicadores del sistema financiero. Y él es partidario de que el señor Cruz, el economista Cristian Cruz, superintendente de bancos, está interesado en persuadir a sus actores fundamentales, a los que controla, que son los bancos, de que admitan la necesidad de que el Banco Central maneje la gran plataforma de los recursos que se canalizan vía electrónica. Pero vuelvo y repito, los señores banqueros, qué pena que no está Fernando Pozo, que nos comprometió una opinión sobre el tema. Fernando Pozo
es el presidente ejecutivo de la principal red bancaria del país, el Banco del Pichincha, y pensábamos que ese criterio era bastante bueno para reflexionar. Ahora, no sé en qué le puede beneficiar al gobierno y el público cargado de desconfianza sobre la situación de la caja fiscal pueda entregar su dinero como dice usted, con el respaldo de dinero líquido que el gobierno estaría como una especie de garantía también deteniendo en el Banco Central. Eso no podría cumplirse, podrían haber complicaciones. Usted no tiene tal vez desde el SRI, ente que va a recoger estos dineros que circulen a través de la tecnología, ¿no cree que podría darse una especie de bicontrol entre la Asociación de Bancos Privados y la propia superintendencia, así como también en el otro sector, el Banco Central del Ecuador, para que mutuamente se controlen o algo por el estilo, una mixtura que pueda servirle técnicamente al país? Otra vez, señor Rosero, creo que es importante decir que para que las personas que aún tienen inquietudes, dudas o podrían incluso tener desconfianza puedan cambiar su percepción, deben informarse. Y nuestro deber como servidores públicos es informar correcta y adecuadamente a la ciudadanía y también decirle a la ciudadanía que revise la información, tanto fiscal, revise la información del Servicio de Rentas Internas, revise la información del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, también de los actores, no solo públicos, sino también de los actores privados, los balances de los bancos, por principios de transparencia, de difusión, de publicidad. Ciertos actores económicos, ciertas entidades están expuestas y deben estar siempre expuestas por el factor confianza. Sus resultados, sus cifras, sus balances deben estar abiertos al público para que la gente con decisión de manera informada pueda tomar las medidas que más le crean convenientes. En este caso es totalmente voluntario, es un mecanismo, y eso es importante que la gente lo sepa. Sí, se están poniendo estímulos, incentivos para que las personas comiencen a utilizar medios de pagos digitales. El objetivo central: despega con mayor o menor fuerza el dinero electrónico y despega con mayor fuerza, por ejemplo, el uso de tarjetas de débito o el uso de tarjetas de crédito sin que se genere un sobreendeudamiento, que se generen otros factores exógenos o externos negativos. Si hay una mayor transaccionalidad a través de medios de pago digitales, ganamos todo. Y por eso no se está discriminando en que solo sea para dinero electrónico. También hay incentivos para el uso con tarjeta de débito en los pagos por sus consumos finales para las personas naturales, así como pagos con tarjetas de crédito. Ustedes reciben de todo. Sí, no, básicamente el ciudadano decide con qué pagar. Nosotros lo que tenemos que hacer en conjunto nadie con le el va a Banco obligar al ciudadano: págueme a través del dinero electrónico. Los sueldos a servidores públicos, los pagos a los contratistas, los beneficiarios de subsidios fiscales, del bono de desarrollo humano, de cualquier ayuda o subvención que da el gobierno, están recibiendo sus transferencias en efectivo. De ahí en adelante es voluntad del ciudadano, es voluntad de una empresa utilizar, ya sea para sus consumos o también ser un agente intermediario de dinero electrónico. Yo hablaba con un empresario que no es de origen ecuatoriano, pero que apuesta por el país y decía: a nosotros nos conviene mucho porque estamos con centros comerciales, con supermercados populares, en sectores alejados. El tema de seguridad tiene un costo, una logística de transporte, de llamar al blindado, de obviamente custodiar el dinero físico, y ganaríamos mucho con la masificación. Frenaríamos eso. Pero la implementación el problema es que del dinero electrónico o los medios de pago digitales. Porque este gobierno se gasta platas ajenas. Ese es el problema. Y el Servicio de Rentas Internas tiene una experiencia que yo no quise mencionar esta mañana, pero le recuerdo a usted, economista Rolando, la anterior
funcionaria de dirección del SRI, más o menos estableció que ella se iba porque se tomaban determinadas cantidades de dinero, rubros muy significativos que llegaban a 400 millones y se disponían, vayan a beneficiar a puros de otros módulos administrativos que requerían de dinero. Entonces, esa es la desconfianza que se tiene en que maneje el Banco Central este dinero, porque pueden echar a perder hasta el propio formato monetario. Ustedes se han manejado tal como estamos, digamos, la gente que dice, yo prefiero pagar con tarjeta, yo mis impuestos los voy a pagar con un cheque personal, o voy a dejarlo en efectivo con un empleado y una unidad móvil que me acompañe desde la empresa, qué sé yo. Esa libertad más bien es la que ha permitido que el SRI no tenga ningún tipo de conflicto, salvo estos abusos que se han hecho y que la gente sabe muy poco de eso porque pasa. Y yo no le quiero molestar a usted preguntándole qué fue de ese saldito, ya pagarían al Servicio de Rentas Internas. Pero ahí está la cosa. Entonces, hay indelicadezas que a veces la gente pasa la factura con desconfianzas. Bueno, precisar, primero si se refiere nuevamente a la compañera Jimena Moroso, ella salió por razones estrictamente personales y familiares. Su familia radica en la ciudad de Cuenca. Obviamente ella recientemente había contraído matrimonio y es su decisión personal, así que ella no ha tenido, entiendo yo, ninguna no ha hecho pública, ninguna declaración pública en ese sentido. Pero sí, quizás en su momento lo que se refirió porque había una creciente demanda, quejas, reclamos de ciudadanos, sobre todo personas, adultos mayores, que decían estamos retrasados en nuestras acreditaciones del IVA. Ella dijo, en su momento dijo, en esto coordinamos y tenemos una dependencia del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas nos ha venido desde la época de la economista Jimena Moroso, desde principios de año, hemos continuado conmigo una estrecha coordinación para ir cubriendo los rezagos. Ya cubrimos todo lo que es hasta diciembre del 2015, la gran parte de enero, y estamos regularizando febrero e incluso marzo, y pretendemos que tengamos los niveles de acreditación similares a los que veníamos teniendo hasta el año anterior. Reconocimos en su momento que en el último trimestre del año, los primeros meses del año, habíamos tenido unos rezagos en las acreditaciones a esos grupos, pero los recursos, ustedes comprenderán, no es que se disponen de manera indiscriminada. Los recursos fiscales se redujeron sustancialmente. Prácticamente en el año 2015 no se recibió por parte del gobierno un solo dólar por petróleo, y es la realidad también de este año. Recordará usted, Gonzalo, que desde el 2014, desde el último trimestre, los precios del petróleo cayeron drásticamente. Así que ahora se han recuperado un poco. Esperemos que por el bien del Ecuador, por el bien de todos los países que tienen una importante, los sectores o los recursos naturales tienen una importante contribución, no solo en su economía, sino en los ingresos fiscales, se recuperen. Pero nosotros estamos preparados como Servicio de Rentas Internas para dar seguir dando ese contingente, de seguir siendo la principal fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado. Y en esta época aprovecho el mensaje a las personas jurídicas a los empresarios que tienen que hacer su declaración de impuesto a la renta, que lo hagan con oportunidad y que lo hagan cabalmente, ¿no? Sí, economista Orlando, yo le he estado preguntando estos temas, yo diría casi injustamente, porque muchos de ellos usted no tiene por qué responderlos, son políticas de más alta altura. Pero ahora sí quiero que tenga la bondad de comunicarle a la ciudadanía la coyuntura que está en este momento tan vigente y que ha provocado una expectativa impresionante respecto a que el Servicio de Rentas Internas solicitó a la Fiscalía General del Estado, ya no sé eso si fue al revés, ¿no? Si la Fiscalía intervino para decirle, SRI, pídame un allanamiento que allí voy. Tenía datos sobre una empresa
mencionada en los papeles de Panamá. Y entonces, el diario El Comercio, por ejemplo, Economista, mencionaba en su edición de esta víspera, más de 7 horas le llevó al servicio de rentas internas, y a la Fiscalía el allanamiento a una reconocida empresa consultora tributaria en la ciudad de Quito. ¿Podemos conocer su identidad para comenzar? Bueno, creo que también ha sido publicitado. La consultora tributaria se llama Tributum. Para que nos reconfirme si es Tributum. Tributum fue el día martes de la presente semana por un pedido del Servicio de Rentas Internas en los días previos, el día anterior, básicamente, el lunes, solicitamos la intervención, un acto urgente para proceder con el allanamiento y recabar evidencias, documentos tanto físicos como digitales para verificar, para indagar en virtud de los pocos nombres y de los pocos documentos que se han hecho públicos, que tienen periodistas ecuatorianos también acceso, a quienes les invitamos cívicamente como ciudadanos. A usted le vendría bien que los compañeros si tienen información. Que ingresen la información. Si ya ellos cumplieron su labor periodística. Pero ellos deben tener también algunos puntos de acuerdo con el resto de actores del gremio, que son regionalmente, alcanzan la cifra de 300 comunicadores que con aquiescencia, digamos, y con autorización de los medios a los que representan, han estado integrando esta corporación de medios de comunicación, investigando los papeles de Panamá. ¿Y qué más tendrán ellos? A usted le quedaría muy bien, digamos, ese tipo de información. ¿Y quién le dio a usted este otro? De que esta consultora tributaria estaba haciéndole un mal negocio al Estado, al Servicio de Rentas Internas, con una fuga de tributos y que además tenía una conexión con Mossack Fonseca. ¿Qué han logrado ustedes confluir en, digamos, resultados investigativos preliminares? ¿Qué conoce el SRI para que haya pedido la ayuda de la Fiscalía y intervengan las dos instituciones en esta empresa cuyo nombre usted acaba de reconfirmarnos, pero que es una consultora tributaria que venía asesorando, dice la información de la prensa escrita, a una empresa china? La empresa china es una empresa internacional que se denomina Water Electric Corporation, contratista del Estado, para que con el apoyo logístico de Mossack Fonseca se simule una consultoría y no se pague impuestos. El diario El Comercio pidió desde hace varias semanas la versión de la empresa, pero no obtuvo respuesta. La firma china supuestamente canceló 33 millones, cerca de 33 millones, por servicios técnicos especializados de 2 obras que construía para el Estado ecuatoriano. Estos estaban relacionados con el proyecto Cañari Naranjal y la construcción de Toachi Pilatón, que también está en plena moda ahorita por otros menesteres. Se buscó una empresa de Suiza, su nombre Yusi, para que su nombre conste como la encargada de esos servicios. Entre los papeles filtrados están los correos electrónicos del socio principal de la consultora tributaria allanada ayer en Quito, Roberto S., dirigidos a los representantes de Mossack Fonseca. Dice, ellos compartieron información a través del Consorcio Internacional de Periodistas con este diario. Dice, en otro de los documentos, en cambio, un abogado tributario recuerda que en Ecuador se retiene el 22% como impuestos cuando se cancela los honorarios a personas o empresas extranjeras que prestan este género de servicios. Sin embargo, no aplica para Suiza, porque existe de por medio un convenio.
Este exonera del pago de impuestos siempre que el servicio que presta la firma foránea se haga en Suiza. Todo esto ya le da al radio oyente, al lector del diario El Comercio, le dio ayer mismo elementos de juicio que ustedes deben haber ya definido si en realidad están por buen camino. ¿Qué podría agregar a esto o contarnos la versión más directa y más prolija de este tema? Perdone, señor director. Sí, señor Rosero, como usted ha podido tener conocimiento, los ciudadanos hemos podido tener conocimiento, se publicaron unos nombres de personas naturales y se publicaron en algún medio. Entiendo que creo que fue el Universo la semana anterior. Se reseñaba de la asesoría que habría realizado esta consultora tributaria, de acuerdo a los documentos filtrados, en que le recomendaba utilizar algunas formas contractuales, la utilización de empresas domiciliadas en países con los cuales el Ecuador tiene convenio para evitar la doble imposición. A ese tipo de convenios que se refieren. Y en este caso nosotros tomamos esos elementos, cruzamos la información en nuestras bases de datos y para confirmar contratos, documentos, información relevante de este caso, que es uno de los pocos reseñados por los periodistas ecuatorianos que han tenido acceso a los papeles de Panamá, nosotros hicimos este acto urgente. Obviamente solicitamos Así la intervención. se llama, ¿no? Esta figura. Es un pedido de acto urgente y la Fiscalía, si considera que hay elementos de esta solicitud de una entidad pública, dispone, a su vez, traslada la misma con los elementos que la Fiscalía tenga a un juez. Entonces esto fue todo en el marco de la legalidad. Hoy la cadena de custodia de esos documentos está en manos de la Fiscalía y vamos a esperar el debido proceso. Esperamos en los próximos días tener acceso a esa información que creemos que va a ser relevante, porque se va a poder confirmar si lo que se dijo por los medios de comunicación ecuatorianos de parte de los documentos identificados de relaciones, transacciones, empresas, nombres de personas naturales y personas jurídicas ecuatorianas, vamos a verificar si eso efectivamente se ha dado. Pero eso será una parte nomás, sin perjuicio de que nosotros hemos hecho, ahí se mencionaba que de manera totalmente inexacta, errónea, que una de las recomendaciones de esta consultora tributaria es: bueno, ustedes no serían parte del objeto de la mira del control del servicio de rentas internas por ser contratistas públicos, por ser de determinado país, y eso es algo alejado de la realidad. Nosotros hemos auditado a las contratistas públicos, hemos recibido de manera directa siempre que sin temor ni favor controlemos a todos. En este caso, ¿por qué habría que hacer alguna excepción con alguna contratista, por más importante que sea la empresa o por más importante que sea el proyecto? Tienen que cumplir con las reglas tributarias. Claro, como decimos por acá, no le han estado estas empresas consultoras dándole en la cabeza al SRI. Bueno, en este caso, lamentablemente, que ecuatorianos se presten para que otros ecuatorianos o para que cualquier empresa extranjera saque provecho. Son ecuatorianos los que tienen 5 empresas vinculadas directamente con un centro en Bogotá, ecuatoriano también el caballero que maneja esta instancia, y que tienen una conexión directísima con Mozart, con los papeles de Panamá. Entonces, lo que ustedes han, este momento, por iniciativa, no sé si del SRI, petitorio del SRI, pedido del SRI. No, le pidieron al fiscal. Sí, a la Fiscalía Provincial. Y a la provincial. ¿Alguien les recomendó por este tema o coincide que ustedes en esta hora recordaron que esta empresa tenía relación a lo que pensábamos todos, que aquí había una red media complicada que estaba perjudicando en todo sentido al país? Gonzalo, es importante anotar que no solo Panamá está publicado dentro del listado que el Ecuador
ha establecido de países denominados paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes, sino también otros países, no solo de América Latina, sino de Europa, de Asia, que tienen sistemas tributarios que a su vez hacen un tratamiento diferenciado para no residentes o que su tributación es nula, es decir, que no hay impuesto a la renta, que no hay impuestos directos o su carga tributaria, su tarifa impositiva es muy baja. Así que el Servicio de Rentas Internas ha avanzado bastante. Tenemos un equipo especializado trabajando permanentemente en este tema. Ya tuvimos también intervención en la representante para el Ecuador de Mossack Fonseca. En este caso hemos recabado valiosísima información. Y bueno, lamentablemente los señores periodistas... Entre ayer y hoy. Entre el día lunes y hasta el día miércoles, en estos 3 días hemos recabado... ¿Hay nuevos nombres? Hay nuevos nombres, tenemos centenares de nombres. Esperemos que Ecuador aparece noveno. Centenares de nombres que han estado protagonizando. Y de empresas ¿Qué han estado protagonizando estos cientos de firmas? Justamente eso es lo que vamos a verificar. No solo esta consultora tributaria es objeto del análisis, de la investigación en materia tributaria del Servicio de Rentas Internas, sino todas aquellas que van apareciendo como firmas de estudios jurídicos, consultoras tributarias, que habrían intermediado con este estudio en Panamá denominado Mossack Fonseca. Este estudio en panameño tiene representación, nos comentaron, en 47 países, los representantes en el Ecuador, y en este caso en Quito nosotros hemos procedido a hacer las inspecciones tributarias, la información está siendo recabada, terminamos el día de ayer un proceso de inspección, hay ciudadanos que también han comprometido su cooperación con información relevante, hemos ya recibido información relevante. Que pertenecen a la plataforma administrativa del Estado, o son particulares. No, ciudadanos. Es gente dedicada a tener a haber tenido información privilegiada que transmitía a estos abogados que mantenían estas sucursales de Mossack Fonseca en el Ecuador. Porque son sucursales, ¿verdad? Son agencias de representación, ¿no? Que tienen vínculo con este estudio jurídico, y también hemos identificado que hay vínculos de otros estudios con otras empresas en otros países del mundo. Así que le ofrecemos y nos comprometemos con el Ecuador, que si los señores periodistas algún día tienen la predisposición de entregar la información, yo sí quiero decir que lo consecuente de esta publicación hubiera sido que, a la vez de que hacían público algunos nombres, que a su administración tributaria, al Servicio de Rentas Internas, en este caso en Ecuador, se le entregue información relevante para que combata el fraude. Esto debía haber iniciado hace fechas. Perdone por la forma como lo digo. Hace mucho tiempo debía haber inaugurado la Fiscalía Ecuatoriana. ¿Cómo van a estar aspirando a que las prácticas de investigación que los periodistas ecuatorianos más los periodistas latinoamericanos y de otras partes del mundo que están colaborando en este consorcio o algo por el estilo, que yo no he sabido, para mí también fue novedad de que existía esta corporación de periodistas, buena onda. Visto de que nadie dice nada, los periodistas seguramente fueron advertidos de que en los papeles panameños que se filtraron habían cosas realmente sorprendentes y se organizaron por un mandato único y especial que es el periodismo de investigación que tanto reclama la sociedad contemporánea en todo el planeta. Entonces, esto es bien visto por la gente de todo el mundo, pero no nos imaginábamos que solamente en Panamá, y el señor presidente cree que en Panamá está todo. El señor presidente Rafael Correa dice ahí está todo, y de eso tenemos que expulgar, pero hasta lo mínimo. No le dicen, señor presidente, lo dice ayer Fernando Mosquera, un economista, lo dice el ex vicepresidente Alberto Dají, lo dijo el señor asambleísta Andrés Páez, lo dijeron aquí al unísono, ¿no?
pero por ética mundial debe hacerse conocer, pero no solamente lo de Panamá, pues hay más de 70 paraísos fiscales, Exacto. entre ellos la propia Suiza, que en un comienzo el sigilo bancario sobre los depósitos monetarios era casi un credo religioso, y que luego un dogma, y que luego la Comisión de Supervisión Bancaria de la ciudad de Basilea en Suiza obligó a nivel mundial a que haya transparencia por el tema de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, en ese sentido, el tener una empresa o hacer negocios no necesariamente es un delito. Todo depende del fin y el propósito que se tenga. El mundo es bastante más grande que Panamá. Exactamente, esto es lo que le dijo ayer. Muchos otros estudios jurídicos en Panamá adicionales a Fonseca, Andorra, Liechtenstein. Usted tiene, sí. Hay muchos paraísos fiscales en el mundo, así es. Sería bueno investigar qué hay en Andorra, qué hay en Bielorrusia, En Bielorrusia. qué hay en barcos, El del niño pequeñito. qué hay en los bancos iraníes, y por supuesto qué hay en los bancos chinos. ¿Qué hay en los bancos chinos? También. ¿Por qué dicen Entonces, los bancos chinos? Porque yo creo que ¿A quién regresa a ver usted? han habido tantos negocios con la China que sería importante saber qué es lo que hay allá. Entonces, Gonzalo, en este momento, ¿qué es lo que corresponde? Que las miradas no sean solamente contra los chivos expiatorios que busca el gobierno para salvarle al fiscal de su colapso. En este caso, yo y mi familia. Exa FM. Esas son un poco las peleas de coyuntura. Pero así dijeron este respetable maestro universitario Fernando Mosquera, Alberto Dají y también Andrés Páez, con quien hay una litis bien cruda con el gobierno. Entonces, no hay que quedarse solo en Panamá, dicen, ¿no? ¿Usted cree que en esa oficina solamente existirán, y en las 5 sucursales solamente existirán lo que se ha hecho en el Istmo, pero que hay otros centros donde se puede guardar el dinero o refugiar el dinero, especialmente dinero mal habido, vergonzante? Por eso es que escogen esos segmentos. Como responsable de que no le hagan tonto al Estado en materia tributaria, ¿qué va a sugerir usted luego de que siga conociendo más aspectos que no solamente se queden en Panamá, sino que abarquen a través de las comisiones del Riobambeño, la una, Mauro Andino, el señor asambleísta Mauro Andino, la otra es la asambleísta la comisión es de fiscalización. María José Carrión. María José Carrión, sí. Entonces, que no se queden en Panamá, les dicen los 3 invitados de esta víspera. ¿Qué le pareció a usted? No, Panamá ha sido el centro quizás de la atención, porque así se ha denominado el documento filtrado, Papeles de Panamá. Pero estamos conscientes, nadie ha pretendido decir ni que Mossack Fonseca es el único estudio jurídico en Panamá, ni que Panamá es el único país que tiene estudios jurídicos, consultoras tributarias que prestan este tipo de servicios. Lo hay en otros países del Caribe, principalmente en las Bermudas, Barbados y las Vírgenes, en los países caribeños, y también hay en países europeos. Lo hemos dicho, por favor, pueden todos los ecuatorianos revisar, son más de 80 jurisdicciones, no solo países, estados, sino también jurisdicciones. El Ecuador ha sido en eso muy claro. Hay regímenes fiscales preferentes en países como Estados Unidos, el Ecuador lo ha publicado, en Nevada, en Wyoming, en Delaware y en Florida hay un régimen fiscal preferente de compañías de responsabilidad limitada, en algunos casos de un solo miembro, de no residentes, que se prestan para este tipo de abusos. Así que estamos clarísimos como administración tributaria, estamos claros que ni es Mossack Fonseca el único estudio jurídico involucrado, que ni es Panamá tampoco el único país que tenga este tipo de empresas que dan servicios
a los residentes en otros países. Así que nosotros estamos debidamente enfocados y oportunamente la ciudadanía, con total transparencia, conocerá los resultados. A mí me parece que lo importante de destacar en esta publicación, que se ha hecho parcialmente, muy parcialmente, es que se transparente todo. Los ciudadanos, más allá de representar como servidor público al Servicio de Rentas Internas, también como ciudadanos, todos estamos, creo que, interesados y debemos de exigir que se publique todo, que salgan todos los nombres. Que deban ¿Qué de salir. otros actos urgentes tiene previsto usted solicitar al fiscal? Todos Si no, el propio fiscal ya debía estar armando una gran plataforma indagatoria, pues no, ya con el ejemplo que acaban de darle desde otro lado. Señor Rosero, como usted conoce, nuestro ámbito es el tributario y en este caso se persiguen que se cumplan con las obligaciones tributarias, pero el propio Código Orgánico Integral Penal prevé un capítulo específico para los ilícitos tributarios. De detectarse, de confirmarse, prácticamente lo que se ha revelado dentro de estos papeles de Panamá es una apología del delito, una apología del ilícito tributario, es decir, asesoramiento de utilización de empresas de papel, de empresas instrumentales, transacciones inexistentes, y recientemente también en el Ecuador también tenemos nuestras propias estructuras lamentablemente de fraude. Se hizo también en conjunto con la Policía Judicial y con la Fiscalía, se hizo un allanamiento a un local, a una oficina, donde se proveía de facturas. Habían muchas empresas, también presuntamente de papel, que daban el servicio de emitir facturas, de llenados de facturas, de hacer declaraciones para, con una estructura local, perjudicar al fisco, es decir, hacer aparecer gastos que son en esencia económica inexistentes. Así que esto de los ilícitos tributarios se dan con participación de empresas del extranjero, con participación de empresas en el Ecuador, con participación de personas naturales, y el Ecuador ha venido con la administración tributaria a la cabeza, ha venido combatiendo el fraude, y los resultados no son una casualidad. O sea, incrementar del 2006 al 2015 prácticamente triplicar la recaudación de impuestos, la recaudación del impuesto a la renta, el impuesto directo más importante del sistema tributario ecuatoriano, obedece a una firme convicción del gobierno ecuatoriano y la administración tributaria de combatir el fraude, venga de quien venga. No quisiera yo pedirles, antes de solicitarle algunos datos que les sean publicables o que pueda ya la ciudadanía con todo su derecho, por lo menos configurar una expectativa ciudadana que apoye lo que ustedes están haciendo con esta investigación emergente que usted ha pedido al ministro fiscal general que lo inicie con este tipo de allanamientos. Le preguntaba si esta modalidad o esta figura va a ser utilizada para guerra avisada no mata gente, pero va a haber un cronograma de investigaciones. Sí, efectivamente, nosotros vamos a hacer las respectivas denuncias penales y vamos a solicitar tantos actos urgentes como sean necesarios, no solo en Quito, en cualquier otra parte del Ecuador, donde se identifique que hay vinculación con empresas en el extranjero vinculadas a Mossack Fonseca o a cualquier otro estudio jurídico de Panamá o de cualquier otro paraíso fiscal del mundo. Ya, pero esto refiere a ámbitos donde a ustedes han estado perjudicándoles en materia tributaria. El efecto tributario es pagar menos impuestos a la renta. El señor ministro fiscal debe tener de otras latitudes perjuicios que han venido también dándose en otras empresas. Y como él tiene el problema de su casa de residencia, todo ese lío, ¿no cree usted que el ministro fiscal o el gobierno debería delegar a otra instancia gubernamental porque no quiere renunciar? El señor fiscal ha pedido, no le gusta esa figura. Entonces él parece que se va a quedar allí. Pero ¿tiene respetabilidad una indagación cuando el otro también tiene muchas cosas que rendir cuentas? Bueno, lo que el señor fiscal resuelva ya no es lo que el señor fiscal decida respecto de la investigación del caso de Panama Papers de manera oficiosa
o en este caso a través de las denuncias o las solicitudes que hagan de entidades públicas. Lo que le puedo decir es que tuvimos total respaldo, tanto del fiscal general como del fiscal provincial, para hacer este operativo que terminó en un allanamiento a una empresa ecuatoriana. Ya el ámbito personal lo ha hecho público, ha hecho públicas sus explicaciones del caso particular que usted reseña, y eso le corresponde en el ámbito personal al doctor Galo Chiriboga informarlo a la ciudadanía, usted como ya lo ha venido razón. haciendo. No obstante, economista Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, las reformas tributarias optimizan el sistema fiscal. Se están recaudando o se van a recaudar alrededor de 335 millones. El proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas tiene 3 objetivos. ¿Se lo está cumpliendo? El 1, optimizar el sistema tributario que permita defender la progresividad, la redistribución y la equidad en el país. Si teníamos la impresión inicial en el año de su antecesora, de que no eran necesarios estos impuestos, como en su tiempo ya resultan necesarios e indispensables. Va el señor ministro de Economía coordinador y le dice: presidente, vamos a necesitar más dinero, las cosas están muy complicadas. Y se da este paquete. Este paquete va a tener un costo político impresionantemente grande, pienso yo. Pero digo, si esto prosigue y no hay una estrategia contundente de presentar un programa económico audaz, pero creíble, que cambie incluso el modelo, que innove determinadas prácticas para que la gente recobre confianza, traiga su dinero, vengan inversiones. ¿No cree usted que nos pondríamos en una cúspide de recaudación de tributos por esa vía? Bueno, gran parte de la recaudación que ha tenido el Servicio de Rentas Internas, nosotros le corresponde a la ciudadanía hacer la evaluación de la gestión de la entidad, pero debo decir con total convicción de que una parte importante ha sido la gestión tributaria de nuestros antecesores, el economista Jimena Moroso, del economista Carlos Mar Carrasco, que sí han permitido prácticamente triplicar la recaudación de los niveles en que se lo encontró en 2006, de 4.600 millones a cerca de 14.000 millones el año anterior. No es menos cierto que no es el único factor. El otro factor muy importante ha sido el crecimiento económico, el desempeño en la actividad económica, porque eso implica más transacciones, más generación de ingresos, y en el caso de más transacciones genera más IVA, en el caso de más ingresos, más impuesto a la renta para personas naturales y personas jurídicas, así que con una importante recuperación de los salarios reales. Así que el Servicio de Rentas Internas ha contribuido significativamente al incremento recaudatorio, pero también las políticas económicas, el crecimiento económico, que no se puede desconocer. Hoy estamos, y lo hemos admitido como gobierno, en una situación compleja, económica, coyuntural, principalmente influenciada por el sector externo. Se han perdido el año anterior 7.000 millones de exportaciones. En una economía dolarizada eso tiene un efecto adicional muy relevante. Así que y en estamos... enero, ¿qué digo? Si pues en el próximo enero se complica más con el tema de Europa, ¿no? Que no vamos a avanzar. Bueno, se está haciendo el Frente Productivo de Comercio Exterior, está haciendo los seguimientos y aspiramos que se pueda cerrar a diciembre, en virtud de que en enero se terminarían las preferencias para nuestros productos. Esto por el bien del país, sobre todo por los empresarios ecuatorianos. ¿Y por qué quieren matar al mensajero, como dicen en prensa? Quieren matar al mensajero. La verdad que le anotan, es lo que Rentas Internas debió haberse empleado a fondo hace rato, ¿no? Bueno, nosotros... Que les han estado golpeando en la cabeza como esos adolescentes que tienen 7 chicas en el mismo barrio, pues, ¿no? Bueno, en el caso del Servicio de Rentas Internas, vuelvo a repetir, no hay casualidad en
el incremento sustancial que ha habido del impuesto a la renta. No solo todo es, en este caso, procesos de control, de gestión administrativa. También el gobierno ecuatoriano, desde la ley de equidad tributaria, antes no existía esto, estimado Gonzalo. En el año 2007, en diciembre, se facultó al Servicio de Renta Interna publicar la lista de paraísos fiscales. Y hemos tenido unos ajustes normativos en las reformas que se han podido introducir, medidas anti-elusión, anti-paraísos fiscales, como el año pasado, el año 2014 y vigente para el 2015. Se estableció que la tarifa de impuesto a la renta, que había tenido una reducción de 3 puntos para las sociedades en general, en el caso de accionistas, de sociedades que tienen accionistas domiciliados en paraísos fiscales, la tarifa es del 25%. Así que esas son medidas antiparaíso, retenciones en la fuente o gastos, el establecimiento de gastos no deducibles por operaciones países. Ha hecho mucho de rentas internas fraude complejas que utilizan países de diferente índole, que están buscando con quién tiene el Ecuador. Que se dejan también, pues, ¿no? Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición con algunos países. Hay abusos, esa figura se llama treaty shopping, que es andar buscando con qué país hay convenio, buscar una empresa de ese país. Nosotros, eso sí le podemos decir, hemos activado, tanto en el caso de SwissLeaks, como en este caso hemos activado la cooperación internacional, tenemos convenio de intercambio de información con Francia, ya nos han notificado favorablemente de los anteriores escándalos fiscales y financieros que fue el SwissLeaks, que esa información va a ser proporcionada a la administración tributaria por los canales oficiales, o sea, que regulares. Y en el caso de este caso, adicionalmente los actos urgentes, nosotros ya emitimos un requerimiento de información a la administración tributaria alemana, porque fue allá en esos periódicos alemanes donde se estableció el primer hallazgo. Han perjudicado al país cualquier cantidad de gente, y que cuando se conozca la verdad, por lo menos del 25% del universo indagado, nos caeremos como condorito, espantados de tanto nombre increíble, tanto de empresas como de personas naturales. Ellos deben estar este momento rezando de que no los topen. Bueno, también deberían no solo rezar, sino que deberían hacer sus correspondientes declaraciones sustitutivas. Ay, ¿cómo eso? Claro, eso en el año 2015. O sea que vendrían a confesarse con usted el pecado. Bueno, tienen que hacer su confesión en la declaración de impuestos. Ahí tienen que consignar. Si hay un gasto inexistente, sea utilizando a una empresa que haya sido facilitada por este estudio jurídico panameño, con intervención directa de ecuatorianos, de asesores, o intervención indirecta de asesores ecuatorianos, lo que tiene que hacer es que si ese gasto no es real, tiene que sacarlo tanto de su contabilidad como su declaración de impuestos y hacer sin perjuicio, porque en este caso en el Ecuador el pago del impuesto no es un eximente, sino es un atenuante en el caso del juzgamiento de la defraudación tributaria. Padre Leonardo, he pecado, tienen que decirle, ¿no? Perdone, economista, ¿cuándo tendrá ya la información precisa del primer escenario allanado? Bueno, esperamos que una vez que el día martes se hizo y terminó prácticamente a final de la tarde, luego de varias horas, entre la mañana y la tarde, se hizo este operativo de control con participación del SRI, pero quien dirigió el allanamiento fue la Fiscalía con una orden judicial. Nosotros esperamos tener la información hasta finales de esta semana, poder tener acceso, hay una cadena de custodia, tener acceso, ojalá podamos tener acceso entre el viernes o el lunes próximo a la información, y sepa la ciudadanía, sepa que vamos a publicar la información que pueda ser publicable, porque también hay que ser preciso. Nadie puede ser declarado culpable mientras no haya un debido proceso, está de por medio honra de personas. No sabemos cuáles son. ¿Por qué el presidente sabe que nadie de su partido está involucrado en los papeles de Panamá? ¿Quién le avisó? Bueno, lo que él ha dicho es que se han salido esos 3 nombres, obviamente una deducción bastante lógica. Se han salido 3 nombres que en un caso es otra función pública, en el otro caso es alguien que ya no está en el gobierno, y el otro caso es que se va a investigar a fondo. Y el otro caso es alguien que también trabajó en otra entidad de gobierno, ya no está dentro del gobierno. En este caso, esperemos que, bueno, lo que ha dicho el señor presidente, también él ha promovido esta iniciativa ciudadana, difundan todo. Y en este caso a los mensajeros del Ecuador, las puertas abiertas a la administración tributaria para cooperar con su país, con su administración tributaria, y yo estoy seguro que
el Ecuador va a saber la verdad. ¿Quién le reclama? Bueno, la Fiscalía tendrá que acudir. Digo, no por las cosas que se le atribuyen al señor titular, doctor Chiriboga, sino a la entidad como tal. Ella debía estar encabezando, digamos, hace rato este plan indagatorio, este plan investigativo. Bueno, cada institución debe responder por lo que le corresponde. Tiene usted razón. Y le pedí una entrevista al señor fiscal, pero es un no tema, me imagino que de estrategia también. Hay cosas que hay que estar muy claro. Un tema es el principio de transparencia, de difusión y de publicidad, y otra cosa es revelar las estrategias que debe tener cada entidad. Yo no he caído en esa tentación en este caso, el Servicio de Rentas Internas, esas cosas. El Servicio de Rentas Internas está recabando información, sigue recabando información. La información que tenemos en nuestra base de datos es muy voluminosa. Estamos cruzando todos los créditos, salidas de divisas, gastos sustentados con empresas del extranjero, y vamos a ir detectando paulatinamente hallazgos, y si hay indicios de cometimiento de actos al margen de la ley tributaria, vamos a actuar en el ámbito de nuestras competencias con total firmeza y convicción. Eso puede tener la tranquilidad toda la ciudadanía, toda la sociedad, a quienes nos debemos los servidores públicos, de que estamos actuando con verticalidad, con decisión, con transparencia, y esperemos que por el bien de la sociedad, porque hay importantes recursos que le harían muy bien a la sociedad y sobre todo a los que menos tienen. Internas. Su conducta ha sido, en los últimos años, ha sido intachable, salvo estos vacíos que han dejado, porque no estaba en conocimiento de que para todo hay talento creativo. Mucha innovación y creatividad, lamentablemente, para hacer el mal a un país que todos los ecuatorianos debemos. Y los que van a pagar son los ciudadanos, las familias pobres, que no van a poder tomarse una cola, que están prohibidos de todo. Y eso duele, ¿no? Mientras esta gente ha estado en otra dimensión haciendo de las suyas. Ojalá tengamos buenas noticias y obviamente buenas reprensiones, que es lo que necesita esta sociedad. Muchísimas gracias, señor economista. Muchas gracias. El director del Servicio de Rentas Internas, economista Leonardo Orlando, ha honrado este programa de noticias. 8:06 de la mañana. Y ahora vienen, señoras y señores, Gonzalo Maldonado Albán, el economista Washington Herrera. El señor economista Fernando Pozo nos advierte que a esta hora de la mañana sí nos va a atender. Urge un cambio de modelo económico. El dinero electrónico también va a ser materia de indagación periodística. Esta es la Noticia Libre Democracia.